Shalom familia, que el Eterno les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Padre. Nos encontramos en el día 10 de Tisri. Estamos iniciando o hemos iniciado ya lo que es el ayuno de Yom Kippur del año 5786 y en el 2025. Damos gracias al Padre que nos está permitiendo este privilegio, este honor de guardar uno de los muedín más sagrados, más importantes de todo el año. Amén. Un ayuno de 25 horas que hemos iniciado ya hace prácticamente 2 horas. Hemos iniciado el ayuno y damos gracias al Eterno que nos dé la fortaleza, que nos dé el vigor para poderlo concluir mañana a la caída del sol. Amén. Vamos a orar para continuar con el estudio que iniciamos ayer sobre Yom Kippur. Oramos. Baruch Adonai Hameboral de Olam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bahar banu mikol haamin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por este tiempo de clamor, de ayuno delante de tu presencia. Señor amado, que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques de toda contaminación de carne y de espíritu. Gracias, Señor amado, por el sacrificio perfecto que se hizo en aquella cruz por medio de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por darnos la oportunidad de poder ingresar delante de ti, que en esta conmemoración de este ayuno de Yom Kippur, que nuestros nombres, Señor amado, sean sellados en el libro de la vida. Te damos gracias, Eterno Rey, por cada hombre y mujer que están en esta hora escuchando esta palabra, este mensaje, que el Eterno seas tú sobre ellos, cubriéndolos, fortaleciéndolos a todos aquellos que hemos ingresado en el ayuno, que sea un ayuno, Padre, de mucha cabaná, de mucha intención, clamando y orando, Señor amado, recordando a aquellos que están en cautiverio en Israel, para que seas tú librándolos, que seas tú sacándolos, Padre, de en medio de esos túneles donde se encuentran, Eterno Rey de los cielos, y que sean devueltos a casa. Gracias, Eterno Rey, te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Eterno, familia. Eh, yo me siento con mucho gozo, de verdad que sí, con mucha alegría por esta preciosa oportunidad que el Eterno nos regala. Bien, estamos en el tema de Yom Kippur, día de expiación. Así le hemos titulado a este tema que iniciamos ayer. Amén. Y vamos a iniciar de donde quedamos. Vamos a iniciar de acá. Yeshua el intercesor. Yeshua el intercesor. Así como los israelitas tenían cabritos y los corderos para expiar sus pecados de ignorancia o accidente cuando ya estaba en el pacto con Yahweh, de la misma manera, Yeshua, habiéndonos comprado con su sangre preciosa, el día de hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Un día como hoy, Yeshua en los cielos intercede por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien intercede ante el Padre como abogado por amor a nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando leemos la carta de Juan, el consejo que Juan nos está dando es de guardar la Torah, de guardar sus mandamientos. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, como que si no entendemos el contexto de la escritura, ¿cómo es que dice para que no pequen, pero si pecan? Es como cualquiera diría o pensaría como que se está dando un cierto permiso para pecar. Y no es así. No es así. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué pecado se está hablando el apóstol Juan?
de los pecados por ignorancia, no los pecados de rebeldía. Ayer estuvimos viendo las categorías de pecado, ¿cierto? Están las categorías de naturaleza, que todos nacemos con esa naturaleza de pecado, los pecados de rebeldía o de dureza de corazón y los pecados por ignorancia. ¿Ok? Una vez que usted y yo somos salvos, una vez que usted y yo hemos obtenido el perdón a través de la sangre del Cordero, en este caso, nuestro Cordero, Yeshua, quien murió por nosotros, hemos recibido el perdón. Entonces, ya no somos esclavos del pecado para vivir en el pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, ya no pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa, porque ahora somos una nueva criatura, somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, nueva creación. Amén. Entonces, tenemos que tener eh, en cuenta esto. Nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura. Entonces, eh, Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién los condenará? El Mashiach, Yeshua, fue quien murió y ha resucitado y está establecido como la diestra de Adonai Yokebahei y actualmente intercede por nosotros. Es importantísimo, no importante, es importantísimo que sepamos que la intercesión de Yeshua es solo para los que son salvos y solo para cuando pecamos inadvertidamente, por accidente, por ignorancia solamente. Cuando usted y yo estudiamos la Torá y vamos adquiriendo el conocimiento de las sagradas escrituras y conocemos el carácter de Adonai, conocemos el carácter de Dios, entonces eh, tenemos que ir subiendo, vamos subiendo nuestro nivel de observancia de la Torá, nuestro nivel de cumplimiento de los mandamientos. Entre más estudiamos y conocemos, más tenemos nosotros que ir subiendo nuestro nivel de santidad. Entonces, no pecamos ya por rebeldía, ya no pecamos por naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora somos una nueva criatura. Entonces, pero podemos pecar por ignorancia, inadvertidamente, por accidente, ¿me entiende? Entonces, ahí es donde entra la intercesión de Yeshua delante del Padre. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29 dice, porque si continuamos pecando voluntariosamente, porque si continuamos pecando voluntariamente, sabiendo ahora lo que es pecado, ayer dijimos que es pecado, pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, si ahora usted y yo tenemos el conocimiento de la ley de Dios, de lo que Dios demanda de nosotros, amén, pero aún así lo seguimos haciendo, eso es pecar voluntariamente, eso es pecado de rebelión. Ya no es por desconocimiento, ya no es por ignorancia, es porque yo sé que aquí dice que no debo de hacer esto, o debo de hacer tal cosa y no lo hago. Hoy es un día del cual es hacer, van a ayunar, van a afligir sus almas, van a guardar un Shabbat, es un Shabbat alto, es un día de reposo, ahora lo sabemos. Si no lo hacemos, voluntariamente estamos rechazando el mandamiento. Entonces se convierte en pecado. Pecado es violar la ley de Dios. Entonces, porque si continuamos pecando voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay. En la escritura no hay un sacrificio para los pecados
de rebelión. Por eso, cuando David pecó, en el caso de Betsabé y Urías, y él escribe un salmo y él dice, si tú me pidieras un sacrificio, yo te lo daría. Pero él se acoge a la misericordia, a la bondad. Por eso dice, sacrificio de machos, cabríos y esto. Tú no lo pides porque no hay un pecado dentro de la Torá, perdón, no hay un sacrificio dentro de la Torá para aquellos que pecan voluntariamente. Es lo que está hablando la carta a los hebreos. Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que va a devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Eso es exactamente lo que está hablando. Aquí está hablando aquel que peca deliberadamente, aquel que comete un acto aún sabiendo que la escritura, que la ley de Dios, que la Torá está escrita diciendo que no se debe hacer aquello. Y yo digo, sí, pero yo soy creyente, pero me la voy a jugar, me voy a tirar una canita al aire, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después le pido perdón a Dios. Eso es rebelión. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no son de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Bueno, en el Tanakh hay una lista completa de pecados de muerte. ¿Ya? Pero sobre todo aquel que voluntariamente peca es un pecado de muerte. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, puede ver usted que realmente los pecados que son perdonados son los que son por ignorancia, porque hay pecados que no se pueden perdonar. Para que vea usted que hay congruencia entre solamente perdonar los pecados que son por ignorancia o voluntarios. Ahora que eres salvo y no cualquier pecado, es por este motivo que no debemos olvidar la advertencia que Pablo hizo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 2 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, este es uno de los versículos que en el otro campamento se utilizaban para justificar el pecado y para seguir pidiendo bendición. Señor, tú sabes que yo soy infiel, pero tu palabra dice que tú permaneces fiel. Señor, bendíceme. Pero hay que entender lo que está diciendo aquí. Si sufrimos, también reinaremos con él. El camino del evangelio es un camino donde se va a sufrir. Yeshua lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un camino.
No es un camino, hermano, suave, es un camino pedregoso, un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces, si le negaremos, Él también nos negará. El que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. ¿Ves? Entonces, eh, dice, si fuéramos infieles, ¿qué es ser infiel? Infiel a su palabra, infiel a sus mandamientos, a su Torah. Si fuéramos infieles a la Torah, a la palabra, a la santidad, Él sí permanece fiel. Ustedes son infieles, pero yo soy fiel a mi palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, esto significa que Yeshua, que es la Torah viviente, no va a contradecir la misma Torah para abogar por nosotros, ya que de hacerlo se estaría negando a él mismo, cosa que no puede hacer. Por eso debemos entender que los pecados de rebelión y voluntarios no pueden ser perdonados, ya que eres parte de Israel. Entonces, si usted cree que ahora que usted es salvo por la gracia del Señor, Él puede perdonarle cualquier pecado, usted no ha entendido lo que es la gracia. Lo que es la gracia. ¿Cuántas veces los que hemos manejado o manejamos en carretera, cuántas veces hemos violado o hemos infringido una ley? Y tal vez no nada grave, pero hicimos un viraje donde no debíamos, o nos adelantamos en doble raya amarilla y el tráfico el policía de tránsito nos para, y quizás usando el misericordia no te hace el ticket y le dice, no lo vuelvas a hacer, te la voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces eso es gracia. La palabra gracia significa misericordia, Geset, es la palabra gracia para misericordia. Entonces, es como la mujer adúltera que la trajeron a Yeshua para que él la condenara, pero no la condenó porque no tenía la autoridad en ese momento. Y le decía, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están. Yo tampoco te condeno. Vete y sigue pecando. No, vete y no peques más. Entonces, si ella hubiese dicho, bueno, a mí este adulterio ni el Señor me condenó, voy a ir a buscar a mi amante, vamos a seguir la fiesta. No, gracia no es licencia para pecar. Gracia es que te están perdonando la vida por un delito que cometiste, no lo vuelvas a hacer. Eso es gracia. Entonces, si usted debe comprender que la gracia es una facultad que se le da solamente a las personas que han aceptado a Yeshua y guardan los mandamientos de Elohim. Porque si usted es salvo, si usted realmente es salvo, usted empezó a guardar los mandamientos. Amén. Porque obedeció las cosas como Elohim las estableció. Usted no es salvo solo por decir Jesús entra en mi corazón, como lo hicimos en algún momento. No, aunque te dijeran que en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesamos con nuestros labios que Él es el Señor, ya somos salvos. No, no dice que eres salvo, dice que serás salvo. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, no dice que eres salvo, dice serás salvo, porque la salvación tiene que ver con un evento en el futuro, cuando Él regrese. Usted tiene la garantía de salvación el día de hoy, pero será salvo el día final. En ese día, todo el que confiese el nombre del Señor será salvo. El día que Yeshua regrese, vas a ser salvo de la ira de Él, que Él desatará sobre todos los que no quisieron arrepentirse y pedir perdón. ¿Ok?
Pero Yeshua, siendo la Torah viviente, no puede, después de que tú eres salvo, perdonarte cualquier pecado. Si eso aplica, eso implica que él rompa él mismo el mandamiento que se establece, que el cual dice que no se puede perdonar tu pecado. Es decir, la gracia, la gesed, la misericordia que tú tienes ahora que eres salvo se limita a que usted mantenga un estándar de vida correcto delante del Eterno. Si usted es padre de familia y tiene dos hijos y uno es más obediente en todo y el otro es un rebelde, ¿a cuál de los dos cree usted que llegado el momento le va a mostrar más misericordia? Con el que se comporta mejor, ¿verdad? ¿Usted cree que va a tener más misericordia del que es desobediente o del que es obediente? Si usted dice que el que del más desobediente tendrá misericordia, entonces usted no lee bien la Biblia. Alguien diría, es que la Biblia dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si cuando eres mundano, cuando no conoces, pero cuando ya conoces, amén, esa, ese pecado del mundo, lo que dice Romanos capítulo 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, claro, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la gracia vino sobre nosotros a salvarnos. Pero una vez que somos salvos, no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos antes, hundidos en el pecado. Eso, hermano, cuando se sacan los textos fuera de contexto. Entonces, esa gracia es cuando éramos mundanos, cuando no conoces, pero cuando ya conoces, no va a sobreabundar la gracia cuando peques constantemente, porque acabamos de leer lo que dice Hebreos, que si pecas voluntariamente después de haber conocido la gracia, la verdad, ya no hay gracia. Entonces, no podemos torcer la palabra, no se me vaya con su pensamiento religioso para otro lado. Así que cuando usted era mundano, cuando usted vivía en completa ignorancia, lo vimos en Efesios, estábamos en ignorancia por naturaleza, pecamos y por rebelión, en ese entonces sobreabundó la gracia para que pudiéramos dejar de pecar. Es decir, entre más pecado teníamos, más nos perdonaban. Claro, como dijo el Señor, y el que a muchos se le perdona, mucho se le demanda. Cuando en la casa de Simón, de Simeón, que vino y estaba, era un fariseo, y vino aquella mujer con el vaso de alabastro y lloraba en los pies del Señor, y aquel hombre en su pensamiento decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Y él no entendía, porque él quizás había vivido una vida religiosa y no había conocido el mundo como tal. Pero una mujer que según algunos dicen, bueno, la Biblia dice que era pecadora, algunos dicen que era una prostituta, la Biblia no lo dice, pero hay gente que lo asocia con eso, cualquiera que sea el pecado, amén. Era un pecado grave y que ella sintió la gracia, el amor y el perdón. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, entre más pecábamos en el mundo, claro que teníamos que perdonarnos más. No es lo mismo perdonarle la deuda a una persona, por ejemplo, que debe de $1,000 a una persona que debe 5,000 o $50,000. Aquella persona, a los dos se le están perdonando la deuda, pero aquel que se le perdonaron $50,000 y que alguien te diga que usted debe $50,000 a un acreedor y que ese acreedor le diga, mire, te perdono la deuda, no me debes nada. Usted va a quedar con aquel corazón agradecido. ¿Ok? Entonces, si Elohim conoce nuestra naturaleza, eh, perdón, para que ya
Pero ya que eres pueblo de Elohim, la gracia para ti funciona de la manera en la cual tú seas obediente. Si tú eres desobediente, no habrá mucha gracia para ti. Por favor, lea bien la escritura porque así dice la palabra. Entonces, si Elohim conoce nuestra naturaleza, esto le estoy diciendo lo que está en la escritura. Elohim conoce nuestra naturaleza. Él sabe que nosotros somos polvo. Él sabe que podemos pecar. Por eso es que nos instituyó un manual de conducta para que podamos nosotros vivir a través de tal manual y entendamos que la Torah no es un sistema de leyes bien rigurosas y estrictas. La Torah son instrucciones de un padre para sus hijos. Eso es la Torah. Él quiere que nos vaya bien. Entonces nos dejó un manual de instrucciones que te dice, hijo, hija, haz esto y esto y esto y esto y esto y esto y te va a ir bien. Póngase en el papel de padre, usted que es padre o madre de familia, póngase en el papel, el consejo que usted le da a un hijo. ¿Cuál padre le da un consejo a un hijo pensando para que le vaya mal, le voy a decir esto? No, ningún padre en sus 5 sentidos va a dar un consejo pensando para que le vaya mal. No, es un consejo para que le vaya bien en la vida. A nuestros hijos le decimos, haga las cosas correctamente para que le vaya bien, ¿cierto? Entonces, eso es la Torah. La Torah son instrucciones de un padre para sus hijos. Si usted obedece los mandamientos de la Torah, le aseguro que nunca va a pecar y no quiere decir que usted será perfecto. Así al concepto mundano de perfección, inmaculado, no, sino que usted será santo. Usted será una persona, un hombre y una mujer kadosh. Y es difícil ser santo porque los mandamientos son sencillos. Amén. Simplemente obedezca y usted será santo. Amén. Si nosotros, la única manera de que usted y yo seamos santos, no es perteneciendo a un grupo religioso, no es perteneciendo a X denominación o a X congregación o pertenecer a la congregación de X pastor. No, eso no nos hace santos. Lo que nos hace santo a usted y a mí es el nivel de observancia de la Torá. Entre más guardamos los mandamientos de Dios, más santos y puros vamos a ser. Amén. Porque es la palabra la que nos santifica. Amén. Por eso Jesús, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué me santifica a mí? Amén. En el sistema religioso, que yo crecí en un sistema donde para que la mujer, por ejemplo, pudiera ser santa y ser considerada una mujer santa, no se debía cortar el cabello, ni las puntas, ni las florcitas que le llaman. Dios guarde. No se hacían, aquí decimos la pava, en otro lado le dicen la pollina, los flecos, no sé cómo es que le dicen. Bueno, eso era una mujer santa, la que no se hacía nada, la que no se maquillaba, la que no usaba aretes o zarcillos, la que menos pantalones, eso era del infierno, eso era el concepto santidad dentro del sistema religioso, al menos en el que yo crecí, ¿cierto? Entonces, y otras muchas cosas, que el hombre no podía usar barba porque tenía un significado terrible, hermano. Entonces, eh, el hombre tenía que andar bien rasurado de su barba para ser un hombre santo, por ejemplo. Pero el concepto de santidad no es ese. El concepto de santidad es Yeshua, cuando lo dice en el verso 15 de Juan capítulo 17, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando Jesús está hablando esto aquí, lo que está diciendo, no estamos sujetos al sistema del mundo, al sistema espiritual, mundano, pecador del mundo.
No estamos, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a santificar? ¿Qué es lo que nos hace santos a usted y a mí? Guardar la palabra. No hay otra manera de ser santos. Guardar la palabra es lo que nos santifica. Entonces, la gracia se le va a dar solamente a aquel que constantemente trata de agradar al Padre en los errores que puede llegar a tener. Ahí el Padre va a decir, sí, pero Él guarda mis mandamientos. Yo le muestro mi misericordia a una persona que constantemente trata de guardar los mandamientos. Le aseguro que no va a cometer pecados. Tal vez cometa pecados por ignorancia, pero no los pecados de rebelión. Una persona que se esmera en honrar los mandamientos de Yuke cree que usted que va a ser adúltero. Claro que no. No va a ser un homicida, no va a ser un secuestrador. Una persona que se esmera por honrar los mandamientos no va a ser un mentiroso. Hay gente que miente por deporte. No va a ser una persona fornicaria, porque una persona que desea honrar los mandamientos de Elohim todos los días se esmera por obedecer más y más. Por lo tanto, hay necesidad de perdonarle los pecados. No hay necesidad de perdonar el pecado de rebelión porque no los comete. No cometemos pecados de rebelión porque esa persona no quiere pecar, solamente su naturaleza, nuestra naturaleza humana, que tenemos esa lucha, la vamos a tener hasta el día en que nos muramos o hasta el día que Mashiach venga. Amén. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que él no pecaba por gusto, sabía que su naturaleza era pecaminosa, como la de usted y la mía. Amén. Yuhei no va a perdonar tus pecados de rebelión o tus pecados conscientes. Ahora que tú eres creyente, por causa de eso, significaría romper, porque si cometemos un pecado de rebelión, Yeshua no va a interceder por nuestro pecado de rebelión. Porque eso es ir en contra de la misma Torah. Porque la Torah dice que los pecados de rebelión se pagan con la muerte o con la expulsión de ser parte del pueblo de Yuhebahei. No podemos predicarle a la gente y decirle, si tú estás viviendo en pecado y ya eres salvo, el Señor de todas maneras te dice, arrepiéntete hoy y te puede perdonar porque Él es grande en misericordia y tiene gracia para ti. Una persona, hermano, que vive, por ejemplo, en unión libre, que le llaman unión libre, que no es libre, es una esclavitud. La Biblia lo llama fornicación. Y dice, y va a una iglesia y le dice, acepta a Cristo y repite conmigo y hacen la oración del pecador. Y perfecto, bueno, hermana, ya usted salva. O hermano, ya usted salvo. Sí, y no le dicen que tiene que arreglar su vida. Busca cómo casarte, busca cómo arreglar las cosas para que, claro, se te extienda una misericordia y hay un periodo de gracia para que usted y yo vayamos haciendo el orden que tenemos que hacer. Pero como no se les dice, sino que como ya hicieron una confesión, una oración, ya eres salvo. No, esa oración no me salva a mí. Es parte de, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y se le dice, bueno, que él tiene, que la gracia de Dios es grande, amén. Y entonces a los adúlteros físicamente se ponen de rodillas y dicen, Señor Jesús, perdóname, y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo. ¿Cuánta gente ha pasado y aceptan a Cristo en su corazón? Pero no se les dice que tienen que dejar esa vida de pecado. Yeshua no puede ir delante del Padre como nuestro abogado y decir que tú eres un homicida, un secuestrador, un adúltero o un fornicario y decirle al Padre, perdónalo porque Él es tu hijo de todas formas.
En la noche en el culto levantó la mano y me aceptó. Pero saliendo del culto, fue a cometer adulterio, fue y se emborrachó, o fue y asesinó, pero sigue siendo tu hijo. No. ¿Ok? Él una vez te aceptó en tu corazón y él dice que viene humillado. Yo sé que tú lo puedes perdonar. Hay gente, o sea que el concepto de intercesión que tenemos es que cuando pecamos, Jesús sube o se presenta delante del Padre y va a decir, mire, William cometió este pecado, pero él es tu hijo, perdónalo. No, no funciona así. Eso se llama rebelión y no hay sacrificio, no hay nada que pueda salvarnos de la rebelión. Los israelitas estaban llamados a llevar una vida santa, pero cuando cometían un pecado tenían la oportunidad de aplacar la ira de Yahweh Bajei, presentando un animal propiciatorio en lugar de sus propias vidas. Anoche hablamos sobre lo que es eh, el propiciatorio, ¿ok? Esto lo hacían continuamente, sin embargo, Yahweh Bajei estableció un día específico para expiar los pecados de toda la nación en caso de que faltaron algunos por arrepentirse o que no creyeran necesario porque no supieran que estaban fallando. A esto se le llamó Yom Kippur. Entonces, hay un día de arrepentimiento nacional. No quiere decir que usted no debe arrepentirse diariamente. Al contrario, de eso se trata todos los días, de estar limpios delante de Elohim. Había un sistema de sacrificios expiatorios para los pecados de ignorancia, pero Yuhei Bajei sabía que había gente que vive muy lejos del tabernáculo, muy lejos del templo, o gente que simplemente por otra vez, por ignorancia, no sabían ni que lo que ellos hacían era pecado delante de Elohim. Entonces, él estableció un día al año donde el sumo sacerdote podría pedir perdón por los pecados de ignorancia de toda la nación que pudieran haber sido omitidos por la gente. Entonces, miremos que es Yom Kippur. Yom Kippur es el día más santo del año bíblico. Es el día donde se hace expiación por el pecado de Israel y donde al final de los días Yeshua destruirá a todos sus enemigos y hará un juicio antes de instaurar su reino milenial sobre la tierra. Levítico 23-27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Hoy es el día 10 del séptimo mes de Tisri. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. En esta otra versión, aquí lo dice, expiación, aquí dice día de perdón. Celebraréis una fiesta solemne en honor al Señor y ayunaréis y le presentaréis ofrendas por fuego. En la versión, esta otra versión, Torah viviente, dice, el 10º día de este séptimo mes es Yom Kippur. Entonces vemos que dice expiación, dice perdón y dice Yom Kippur. Amén. Tendrán convocación K2, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai Yahweh. ¿Qué significa expiación y perdón? Expiación, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, sufrir la pena impuesta por los tribunales, purificar algo profanado como un templo. ¿Ok? Eso es expiar. En resumidas cuentas, borrar las culpas. Perdón, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, una indulgencia, una remisión de pecados. ¿Okay? Definición de Yom Kippur, según el diccionario, significa, el diccionario hebreo significa día. Yom es día y Kippur expiación. Amén. Y esta palabra Kippur viene de kafar, que significa cubrir, propiciar o condonar, aplacar, cancelar, apaciguar, hacer una expiación, limpiar, anular, perdonar, ser misericordioso, pacificar, absolver, purgar, quitar, hacer reconciliación. Entonces, podemos decir que Yom Kippur es el día de hacer sacrificios de expiación para apaciguar la ira de Yuhebahei, recibir su perdón y tenerlo a nuestro favor. Eso significa la palabra Yom Kippur.
Se llama también día de la propiciación. Ya hemos explicado que propiciación es un acto de expiación y que el propósito de que la ira de Jehová esté aplacada con nosotros. Por eso decimos que es el día de la propiciación. Eso sería más correcto, pero lo más común es decirle el día de la expiación. Amén. El día que se nos permite, que nos abre una brecha para llegar al Padre. Yom Kippur es el segundo mes del año. Levíticos 23, 27 al 28, a los 10 días de este mes séptimo, del séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación. Estamos en medio de una santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. En lo que acabamos de leer, vamos a algunas generalidades de Yom Kippur. Número 1. Yom Kippur sucede el día 10 del séptimo mes, es decir, 10 días después de Yom Teruah. Amén. Yom Teruah se celebró el primero y el día 10 es Yom Kippur. 2. Es una santa convocación, es decir, los hermanos debemos reunirnos, es un Shabbat alto o un Shabbatón. ¿Okay? En el hebreo se dice Shabbat Shabbatón, es un Shabbat alto, es un día de santa convocación. Por lo tanto, no debe haber otra obligación más que reunirse para realizar el evento establecido por Elohim. 3. Debemos humillar nuestras almas. Una buena forma de aplicar la humillación de nuestras almas es el ayuno. El ayuno no es para torcer la mano de Dios para que me dé el carro que yo quiero, que me dé la casa, que me dé el trabajo, como nos lo enseñaron en el otro campamento. Ay, hermano, ayúdenme a orar para que me den un dinero que me deben. Ay, hermano, métase en ayuno, usted va a ver cómo Dios se lo suelta. La locura. El ayuno no es para eso. Es una humillación delante de Dios. Amén. Se estableció que Yom Kippur fuera el día 10 del séptimo mes por algo muy específico. La segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí, lo hizo el primer día del sexto mes y estuvo 40 días, bajando el día 10 del séptimo mes, justamente en lo que después fue Yom Kippur. Su rostro brillaba tanto que ese día se le conoció como el cara a cara y posteriormente le dijeron Yom Kippur. Entonces es el día donde Moisés bajó y nadie lo podía ver porque había estado delante de la presencia de Jehová, que brillaba y no se podía ni siquiera tolerar ver su rostro porque reflejaba la presencia, la gloria, la Shekinah de Jehová. Amén. El protocolo de Yom Kippur, según Levíticos capítulo 16. Hay un protocolo. Vamos a verlo rápidamente un poquito. Número 1, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Amén. Según lo dice Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 30 y versículo 34. Esto es importante que lo entienda. Solo era el sumo sacerdote y solo era una vez al año. Era el día día 10 del séptimo mes. Entonces, por ejemplo, en un día como hoy, el sumo sacerdote se quitaba su pectoral, su ropa de gala, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con el que ministraba el pueblo, y ese día nada más quedaba con vestimenta blanca, ¿ok? Y entraba al lugar santísimo. Solamente en ese día. Ese día, no sé si eran 3, 4, no sé cuál, pero eran varias veces que entraba, pero solamente ese día. Él entraba y salía y presentaba la sangre del cordero delante de la presencia del Eterno. Entonces, solamente ese día. Si él entraba en otro día que no fuera Yom Kippur, era cortado. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar.
Entonces, en la época de Aarón, solamente Aarón podía entrar. Sus hijos no podían entrar, menos los levitas y menos la gente común. Nadie podía entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Solamente en el día 10 del séptimo mes, el día que se conoce como Yom Kippur, día de expiación. 2. Es un Shabbat alto, día de aflicción nacional o de humillación nacional. Todo el pueblo se reunía y estaba a la expectativa de lo que ocurriría. Hermano, era un día de clamor, era un día de humillación, era un día de temblar en la presencia de Dios. Que el Señor acepte el sacrificio, que el Señor borre nuestros pecados, que el Señor nos perdone. Amén. Ese era el clamor de todo Israel. El 3, el sumo sacerdote entraba con un becerro para expiación, un carnero para holocausto. Expiación significa limpiar los pecados y holocausto, adoración por agradecimiento. ¿Okay? 4, el sumo sacerdote se vestía completamente de lino. Amén. Vestiduras blancas, nada más. 5, se tomaban 2 cabritos para expiación, según lo dice el versículo 5. Estos 2 cabritos en particular eran para los pecados de toda la nación. 6, el becerro es para hacer expiación por los sacerdotes y sus familias. 7, los cabritos serían sorteados. Uno era para Yuhibajei y el otro era para Azazel. Azazel es considerado como uno de los propiciadores de que el ser humano siempre estuviera en pecado. Entonces, Yuhibajei instituyó que el cabrito que iba a ser para expiación de pecados totalmente se le iban a mandar a Azazel. ¿Ok? Entonces, uno de estos cabritos se hacía una suerte y el que caía para Azazel, ¿verdad? Era el que cargaba la culpa y lo mandaban al desierto. Después, como que vino una tradición que lo desbarrancaban. Amén. Era como decirle al diablo, los pecados que carga este animal no nos pertenece, te lo devolvemos a ti, porque eres el pecador. ¿Ok? Entonces, era básicamente eso. 6, el becerro es para hacer expiación por el sacerdote y su familia. 7, los cabritos serían sorteados, uno era para Yahweh y el otro para Azazel. Azazel es considerado como uno de los propiciadores, propiciadores de que el ser humano siempre estuviera en pecado. Entonces Yahweh instituyó que el cabrito que iba a ser para expiación de pecados totalmente se lo iban a mandar a Azazel. El cabrito para Yahweh era ofrecido en expiación. El cabrito para Azazel se presentaba vivo para hacer reconciliación. El becerro era degollado en expiación y su sangre era rociada en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, ahí donde se encuentran los querubines. Se les decía también el trono de misericordia. Entonces allí echaban la sangre del becerro. El sumo sacerdote tomaba fuego del altar y derramaba perfume en el lugar santísimo. Es interesante todo esto, pues nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Era este día, y si Yuhebajei no aceptaba nada, lo mataban. 12. La sangre del cabrito de Yuhebajei era rociada de la misma forma que la del becerro en el trono de la misericordia, o sea, en el propiciatorio, en la tapa del arca de la alianza. 13. Así que se purificaba el santuario y el tabernáculo. Así se purificaba el santuario y el tabernáculo. 14. Nadie podía entrar al tabernáculo mientras lo purificaban. Nadie podía entrar, ni los sacerdotes, ni los levitas, nadie. Era el sumo sacerdote delante de Dios y nada más. 15. El altar era expiado de la misma forma con la sangre del becerro y del cabrito. ¿Ok? 16. Al terminar la expiación, traían el cabrito vivo al que no habían ofrecido, el que
el que iba a hacer para, él ponía el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cabrito y confesaba los pecados de Israel. Luego lo enviaba al desierto donde vive Azazel, según el versículo 20 al 22. Al terminar, el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras de lino y hará mikvah, o sea, un baño de purificación. Mikvah es lo que llamaron bautismo. Una mikvah es una acción de purificación, un baño ritual. Amén. Se sumergía en aguas. 18. Se quemaba la grosura del sacrificio por el pecado. 19. El que llevó el cabrito a Azazel para Aram mikvah antes de volver al campamento. El becerro y el cabrito de Yahweh son quemados afuera del campamento. 21. El que los quemaba también debía hacer una mikvah, tenía que ser purificado. La expiación era solo por los pecados de ignorancia, Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Ahí está, Hebreos 9:7. ¿Cuáles pecados? Los pecados de ignorancia, los de rebelión no, ¿ok? Hebreos 9:11 al 14. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote, de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Cuando dice que Yeshua entró al lugar santísimo con su propia sangre, no está hablando del tabernáculo terrenal ni del templo en esta tierra, sino en el celestial. Porque él no es sacerdote en esta tierra, él es sacerdote en el cielo, ¿ok? Versículo 12, entró una vez y para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabro, ni de becerro, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Hebreos 9:24 al 28 dice, porque el Mashiach no entró en el lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Dónde entró Yeshua? ¿A cuál lugar santísimo? En el templo, sí, pero ¿en cuál templo? ¿En el de la tierra? No, en el del cielo. Ahí lo dice. Porque todo el tabernáculo y el Beit Hamidash, el templo aquí en la tierra, son sombra del que está arriba. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, porque el Mashiach no entró en el lugar santísimo hecho de manos, figura o sombra del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo, para ofrecerse a sí mismo. Imagínense que él tuviera que morir cada vez que usted y yo pecamos, ¿no? Él murió una sola vez y para siempre. Eso es lo que quiere decir ahí. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. ¿Por qué con sangre ajena? Porque él no presentaba su propia sangre, presentaba la sangre de los machos cabríos y de los becerros, ¿ok? Entonces, pero Yeshua sí entró con su propia sangre. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Está hablando que Yeshua no se ofrece en sacrificios muchas veces, no. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre al fin de los siglos para quitarlo mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, para
será para salvación a los que lo esperan. ¿Cuándo es que se va a completar nuestra salvación? Cuando Él regrese sin relación con el pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él ya no va a venir a morir por los pecados nuestros. No, Él ya va a venir por lo suyo. Aparecerá para salvación a los que lo esperan. ¿Cuánto lo están esperando? Amén. ¿Cuánto lo están esperando? Su nombre es gloria. Entonces, Yeshua cumplió el Yom Kippur cuando entró como sumo sacerdote a los cielos, después de haberse ofrecido como cordero en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, los otros nombres que se le dan a Yom Kippur, el cara a cara, como lo vimos ahora, según Éxodo capítulo 19, amén, ahí están las citas bíblicas. El ayuno se le conoce también, como dice Hechos 27:9. ¿Cómo se le llama también a Yom Kippur? El día del juicio, según Mateo 25:31. 4. El cerrar de las puertas, Mateo 25:10. El gran shofar, Apocalipsis 11, del 15 al 18. Amén. Esos son nombres o títulos que se le dan también a Yom Kippur. Yeshua cumplirá Yom Kippur luego de su segunda venida durante sus días de ira en la tierra, donde masacrará a sus enemigos como un sacrificio de expiación. Los ejércitos de esos que vayan contra la casa de Judá, dirigidos por el anti-Mashiach o el falso Mesías, será como los corderos, los cabritos y los carneros y los toros de Yom Kippur. Los escogidos pasan la tribulación. Los escogidos pasarán la gran tribulación. Esto es un concepto que yo lo creo que es así. Amén. Aunque yo sé que hay otros que dicen que no, que vamos a volar al cielo, no sé. Bueno, Mateo 24:9 al 14. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la violación a la Torá, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y luego de esto vendrá el fin. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, todo aquel hermano que quiera huir de la tribulación, lo siento, tenemos que pasar por ahí. Isaías 43:1 y 2 dice: ahora Jacob, así dice yo que bajé, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo esto habla de tribulación. Es un grave error pensar que el pueblo de Elohim no pasará la tribulación. Se nos ha enseñado a tenerle miedo al problema y al dolor. Lo que realmente Yochai Bajei dice es que debes tenerle temor al que te puede hacer pasar por todas esas cosas que es Elohim mismo. Por eso Él viene a salvarnos de la ira, viene a salvarnos de su propia ira, por cierto. Entonces, no debemos tenerle temor al que al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede hacernos daño en el fuego que es Adonai. Amén. La segunda venida de Mashiach. ¿Okay?
Mateo 24, 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se sabe ver algo así? ¿Ah? Wow. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ezequiel capítulo 39, versículo 17 al 20 dice, y tú, hijo de hombre, así dice Adonai Yehubahei, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi festín que preparo para todas vosotras, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, para que comáis carnes y bebáis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis la sangre de los príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros, todos ellos engordados en Basán. Así lo está, oiga, y está hablando de todos sus ejércitos, de sus capitanes, de esos reyes, de esos presidentes, de esos gobiernos de las naciones, lo ve como, ¿cómo los está viendo el Señor? Dice, como carneros, como corderos, como machos cabríos, como bueyes, como toros, todos ellos van a ser sacrificados. Comeréis grosura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que he sacrificado para vosotros. Os hartaréis en mi mesa con caballos y jinetes, con capitanes poderosos y con todos sus guerreros, dice Adonai Yehubahei. Entonces, Yeshua regresará en un Yom Teruah y su ira será derramada, cumpliendo así el Yom Kippur. Conclusión. Yom Kippur, también conocido como Día de la Expiación, es el día más sagrado de los Moadim bíblicos, cuando Adonai busca expiar sus pecados y lograr la reconciliación con Dios. Yom Kippur se celebra el 10º día del mes de Tisri en el calendario bíblico, cayendo en septiembre o octubre en el calendario gregoriano. Concluye el 10 de 10 días de arrepentimiento, Aserei Yemei Teshuvah, también llamados días de temor, Yamim Norim, que comienzan con Rosh Hashanah, día de Año Nuevo, o el de Yom Teruah, el primer día de Tisri. En la Biblia hebrea se refiere a Yom Kippur como Shabbat Shabbatón, un Shabbat de descanso solemne, porque aunque el día santo puede caer en un día día laborable como hoy, amén, en Yom Kippur la solemnidad y el cese del trabajo tipifica asociados con el Shabbat semanal como son los más completos, ¿ok? El propósito de Yom Kippur en Israel es efectuar efectos individuales y colectivos de purificación mediante la práctica del perdón de los pecados ajenos y del arrepentimiento sincero por los propios pecados contra Yehubahei. Al concluir Yom Kippur, después del último toque del shofar, existe la costumbre de desearse inmediatamente unos a otros. Se dice Leshaná, Javá, Be Yerushalayim, Jabenuyá. El año que viene, que esta celebración la hagamos en Jerusalén reconstruida. Esta costumbre expresa la esperanza colectiva de redención y reconstrucción del Beit Hamidash. Amén. Así que familia, aquí concluimos con este tema de Yom Kippur. Yo espero que le haya sido de bendición. Amén. Y que usted, amados hermanos, lo pueda considerar, eh, meterse al canal también, darle like al video y compartirlo con sus familias y amigos. Amén. Bien. Si hay alguien que tenga algún comentario, alguna consulta, gloria a su nombre. Bien, familia. Entonces vamos a orar. Mañana, les repito, ya le di los horarios, lo voy a compartir ahora en el grupo.
para que nos conectemos con el servicio del Shaharit en la mañana y el Minjá en la tarde, tanto con el Morel Rafi y con la congregación Roca Eterna de Miami. Vamos a conectarnos para lo que es la celebración de la liturgia de Yom Kippur. Amén. Así que gracias, hermanos, por haberme acompañado a esta hora. Vamos a orar y nos despedimos. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, torahem, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos, seamos bendecidos y que hayamos gracia delante de tus ojos en este día de ayuno, Padre. Gracias, eterno Rey, y que te acuerdes de nosotros, Padre, y que nos ayudes a seguir adelante. Gracias por cada uno de los miembros de Casa Israel y de todas las congregaciones alrededor del mundo, donde hoy, Señor amado, en obediencia a tu palabra, Señor amado, estamos sometidos en humillación delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Sé propicio a nuestro clamor, sé propicio a nuestra oración, sé propicio a nuestras familias, que los que no te conocen vengan a ti también. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Familia, los amo mucho, que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom. Amén. Shalom, shalom. Shalom. Shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom a todos.